Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy un capítulo muy rápido, pero que va a ir cargado de contenido. Es a la vez un geoconsejo y también un poquito de brico-caching, que hace mucho que no hacíamos. En primer lugar, el geoconsejo. Ahora llega el verano y es esa época en la que vamos en camiseta, no llevamos abrigo y montones de bolsillos y muchas veces no vamos preparados para el geocaching. Hacemos una salida improvisada y, claro, hoy en día es muy fácil con el teléfono porque todos tenemos un teléfono con una app de geocaching y además tiene cámara de fotos, con lo cual podemos practicar el geocaching prácticamente de forma improvisada en cualquier lugar, siempre que haya cobertura de teléfono, claro. Pero una de las reglas del geocaching que no ha cambiado desde sus inicios es que para que un registro en un caché tradicional con logbook sea válido, tu firma tiene que estar en el caché, tiene que estar en el logbook. Si no, el propietario tiene todo el derecho a borrarte ese registro. Hoy en día está muy de moda hacer un fotolog, pero no debería utilizarse de forma sistemática en los cachés. Hay que llevar un bolígrafo e ir preparado. Y entonces, claro, surge la pregunta, ¿cómo voy preparado si no tenía pensado hacer geocaching? Es decir, pues no llevo bolígrafo, no llevo nada. Y aquí viene la siguiente parte en donde voy a incluir el brico-caching. ¿Qué es lo que llevo habitualmente encima que me permite practicar geocaching incluso cuando no voy preparado y no llevo todas mis cosas, imanes, ganchos, etcétera, para practicar geocaching? Bueno, pues siempre llevo algo preparado en la cartera. Aquí va mi cartera. Como veis, es una cartera normal, no es especialmente gorda, es donde llevo habitualmente la documentación y algo de dinero, pero además llevo una serie de cosas que no abultan nada, como veis, no pesa nada y no abulta nada, y que nos permiten practicar el geocaching de forma correcta, y además otras muchas cosas. Lo primero que llevo son trocitos de papel, concretamente logbooks de papel de diferente tamaño. Llevo para cachés micros y cachés nanos que permiten reponer el logbook en algún caché si es que está lleno o le falta o está estropeado. Eso siempre lo llevo. Otra cosa que no falla es que llevo una escala. Esto es un poco de formación profesional porque se utiliza mucho en geología y es una escala que permite tomar medidas. Con los earth caches muchas veces tienes que tomar medidas y si vas con prisas, pues muchas veces lo que puedes hacer es incluir esta escala en la foto y esas medidas tomarlas a posteriori sobre la foto gracias a que llevas una escala, que como veis es una tarjeta muy blandita y no pesa nada, te la puedes fabricar y es muy práctica. Otra cosa que llevo para los virtuales, que muchas veces piden una foto y a veces no le apetece a uno salir en un selfie, pues es llevar una tarjeta con nuestro logo y nuestro nombre. Va plastificada para que no se estropee, la llevo también en la cartera y aparece, como podéis ver en nuestros logs, muchas veces como prueba de que hemos estado en el lugar. Y para firmar los cachés, que esto aquí viene una parte importante del brico-caching de hoy. En primer lugar, lo que llevo son pegatinas. Pequeñas pegatinas que sirven para colocar en los cachés y sirven a modo de firma. Pero esto solo sirve cuando el caché tiene un tamaño suficiente. Y en la ciudad muchas veces lo que encontramos son nano cachés muy pequeños con un logbook diminuto donde hay que firmar con un bolígrafo. Y aquí viene el brico-caching que yo espero que os guste. Aquí veis la cartera, vamos a hacer un poco de magia. Abro la cartera y en un rinconcito escondido llevo esto. Es la mina de un bolígrafo que la hemos sacado, la hemos recortado al tamaño correspondiente a la cartera y que podemos llevar encima. Es muy fácil de hacer. Lo único que necesitáis es un bolígrafo que ya esté usado y haya disminuido el contenido de tinta, de forma que lo podéis cortar por encima al tamaño de la cartera. Una vez que está recortado, ya cabe en cualquier rincón de la cartera, no abulta nada y no se sale la tinta. Llevo muchos años utilizando este truco e incluso utilizándola en aviones, pues no se ha salido la tinta con los cambios de presión ni nada. O sea que es un buen truco para llevar siempre un bolígrafo encima, incluso cuando no vamos preparados o pensando en hacer geocaching. Bueno, pues espero que esta idea os haya resultado útil y que a partir de ahora no tengáis excusa ninguna para decir que no llevaba bolígrafo, que no he podido firmar el logbook. Y nada, con esto y un bizcocho, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!